Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los estoy hablando de un nuevo país. Estamos en Vietnam y estamos en la ciudad más grande del sur de este país, que se llama Ho Chi Minh City, pero también muchos le dicen Saigon porque eso era el nombre antiguo, pero lo cambiaron después de la guerra. Y pues hoy los voy a llevar a conocer un poco esta ciudad y les quiero enseñar mis primeras impresiones de Vietnam, porque de verdad este es un país que ya tenía muchas ganas de conocer y es un país bastante diferente de todos los demás de Asia. Wow, mira este loco cómo se metió desde aquí. Casi me pega. Pero sí, este es un país bastante diferente, bastante lindo y pues tiene bastante más dinero que Camboya, el país que acabamos de ver. Porque, pues, ¿cómo los puedo decir? Aquí hay bastante negocios, bastante compañías de Estados Unidos, también de Europa, y por eso se mueve la economía aquí bastante. Y una gran diferencia desde Camboya es que aquí usan Vietnamese dong, no usan dólar. Entonces así se ve el moneda aquí. Voy a ver, tienen el cara de Ho Chi Minh, que era el señor que liberó este sector del mundo después de la guerra de Vietnam. Y pues sí, unos datos curiosos, aquí no usan dólar. Ahorita, como pueden ver, sí hay mucho movimiento en las calles. Aquí en Vietnam usan bastante motos. He visto más motos aquí que en cualquier otra parte de Asia. Y wow, miren este carro que hay por aquí, un McLaren. Qué fino, ¿verdad? Me encanta. Wow, eso seguramente es un carro de como $500,000. Pues sí, hoy vamos a recorrer un poco de las calles aquí y les voy a enseñar un poco pues de los puestos de comida callejera que se encuentran. Como pueden ver, hay bastante. Y una cosa que me encanta de este país es que todas las señoras y también señores usan un gorra bien típica que se ve como un cono y está hecho de como paja. ¿Así se dice paja? No, no creo que se dice paja, pero straw. Este es un mall súper grande que se llama Saigon Center. Ahí hay todas las tiendas grandes como Nike, Adidas, New Balance, bastante cosas súper cool. Pero no los voy a mentir, sí es bastante caro porque pues todas esas cosas, productos, vienen de Estados Unidos y también de Europa. Entonces te puedes imaginar que cobran bastante para las mismas cosas que podemos encontrar en Norteamérica para un precio 1000 veces mejor. Mira, por aquí están arreglando el puesto para comenzar las ventas de comida. Es temprano todavía, son las 12 del día, como mediodía. Y aquí se pone bien activo en las tardes porque hay mucho calor aquí en esta región del mundo. Y sí, la comida callejera aquí es bastante rica. La comida vietnamita es muy diferente que la comida de Tailandia y Camboya. Aquí prácticamente todo es un plato con fideos y no comen mucho arroz. Eso es algo diferente que me he fijado. Es que no usan mucho arroz aquí. Wow, mira, este señor está vendiendo unos pastelitos. Qué rico. Quiero encontrar una señora con uno de esos gorras que se parece cono para que te lo puedo mostrar, pero seguramente ya saben lo que estoy hablando porque es algo que todos sabemos que existe aquí en Vietnam.
Y pues sí, vamos a estar aquí unos 10 días y después nos vamos a India, un país que pues ya me estoy muriendo para conocer. Quería conocer antes del pandemia, pero por el pandemia perdí mi vuelo y no podía ir a llegar a conocer esa parte del mundo, pero juntos los vamos a conocer y yo creo que va a ser una locura. Dígame en los comentarios qué te parece esta región del mundo. Es muy diferente que los países latinos, ¿verdad? Mira, así se cuestan los hombres en las motos aquí. Y sí es un país de como tercer mundo, pero también hay bastante como restaurantes y negocios súper chéveres. Mira este café de 3 pisos, hasta tiene terraza. Aquí el tema con los cafés es bastante cool. La gente ama sus cafés. Y aquí también no respetan a la gente que están caminando. Aquí solo hay que caminar y caminar despacio y todos como pues se mueven para no pegarte. Ay, mira el perrito. Qué lindo el perrito. Hello. How old? How old, baby? Oh, he's so cute. Oh, qué lindo. ¿Cómo se llama? What's his name? What's her name? Chumchik. Oh. Qué lindo el perrito, ¿verdad? A mí me encantan los perros, son tan lindos. Y pues sí, ahorita entramos al mercado más antiguo de la ciudad. Y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí porque yo creo que es un lugar súper interesante. Mira, una sopita que vienen por aquí, unos smoothies. ¡Wow! Qué lindo este puesto, ¿verdad? No, este es un mercado súper tradicional. No encuentras muchos así en la ciudad hoy mismo porque pues se ha cambiado mucho la ciudad entre los años. Pero es un lugar que sí recomiendo que conoces cuando estás aquí en Saigon. Aquí es bien popular la jugo de caña, como en Venezuela. Aquí usan bastante caña. Meten los palos de así se dice, caña, ¿verdad? Los meten en la máquina y aplasta todo el jugo. Ay, perdóname, pero me entienden. Eso es lo importante, que me entienden. Vamos a ver si no podemos comprar algo de tomar, porque sí, tengo bastante sed ahorita mismo. Mira cómo se ven los edificios alrededor del mercado. Qué lindos, ¿verdad? Este torre que pueden ver aquí era uno de los edificios más grandes del país hasta el 2011 y ahora ya tienen un edificio más grande en otro distrito de esta ciudad. Aquí en Saigon, donde estamos ahorita, hay más que como 15 distritos y todos son bastante diferentes. Wow, aquí tienen un poco de comida del mar, sí, unos camarones, unos peces. Y no los voy a mentir. Oh, mira, estos son caracoles. No los voy a mentir, sí hay un olor bastante fuerte aquí, pero es bastante lindo conocer, ¿que no? Mira, aquí hay uno de los señoras con la gorra típica. Eso es lo que te dije. Aquí usan bastante la gorra típica y es bastante linda. Mira, la de ella tiene floritas arriba. Se ve que ella vende postres. Mira esto, se parece como un tamal, una hallaca. Eso me sorprende bastante. Es que puedes ir a diferentes partes del mundo y siempre hay un plato que se te hace recordar un plato en tu país. Wow, mira qué rico se ve toda la fruta. Hello. Wow, qué rico, ¿verdad? Y este es uno de los países asiáticos que usan
el alfabeto como nosotros, porque aquí adaptaron la lengua latín, así se dice. Entonces miras muchos de las letras como tenemos nosotros, pero no sé cómo leerlos porque todos tienen diferentes acentos y cambian pues el sonido de la letra bastante. Entonces sí, puedo más o menos decir unos nombres aquí en este país, no como en Tailandia o Camboya, pero no entiendo absolutamente nada. Y pues sí, mira, ya pasamos el mercado. Es un mercado súper pequeñito, pero súper bello. Y como puedes ver, puedes venir, comprar unas flores para ir a encontrar tu esposa vietnamés. Unas flores para tu esposa, tu novia, cualquier vaina que tienes, aquí lo puedes conseguir. Ay, las señoritas tan cute, me encantan. Y la gente aquí son bastante amables también. Eso es algo que me sorprendió mucho, porque en Camboya, no los voy a mentir, sí son, wow, yo digo eso bastante, yo no lo voy a mentir, tengo que cambiar eso, pero en Camboya la gente no eran como tan amable, pero sí encontramos varias personas que me cayeron súper bien. Pero aquí todos te quieren saludar y preguntar de dónde vienes. Y yo creo que eso viene de tanto sufrimiento. Aquí en este país sufrieron bastante por la guerra que pasó aquí entre Vietnam y Estados Unidos. Y también entre Camboya. Y yo creo que eso hace que pues dan mucho cariño al extranjero, porque como sufrieron tanto, ya no quieren vivir esa experiencia otra vez. Y aquí todos están bienvenidos. Y también este es un país que le colonizó Francia, y por eso hay bastante panaderías así que venden pan, pero bastante rico. Y también venden bastante pan dulce. Y wow, miren cómo colgan los pollos. Qué rico, ¿verdad? No, es bastante chévere estar aquí, de verdad. Me encanta mucho, mucho, mucho. Wow, esto se ve como un trompo de al pastor. Ay, cómo quisiera comer un taco de al pastor ahorita. Qué rico. Pero sí, amigos, estas son mis primeras impresiones de Vietnam. Dígame, ¿qué te pareció este videíto? Era un video bastante sencillo, pero siempre me encanta. Mira, aquí hay aquí hay muchos reparas de zapatos. Puedes venir y te reparan tus zapatos. Wow, ya viene la lluvia. Estoy feliz que comencé este video porque ya viene lo duro. Pero siempre me gusta hacer estos videos porque puedes vivir la energía de la ciudad conmigo. Y yo creo que eso es algo bastante especial y cool para hacer, porque hay muchos youtubers que solo editan todo y no puedes vivir la experiencia como si estuvieras ahí. Es fácil editar un video y cambiar la tema de cómo se ve el lugar, pero yo creo que es mejor así. Me gustan los estilos raw. Díganme en los comentarios qué les parece estos tipos de video. En Venezuela me fueron bastante bien. Ustedes les encantó este tipo de video, y a mí también, porque me hacen feliz. Estar editando y todo ese vaina no me gusta mucho, no los voy a mentir. Me gusta este tipo de video que ustedes pueden vivir la experiencia conmigo. Y creo que vamos a pedir un juguito de naranja, porque sí, tengo bastante sed, y esto es algo que tienen ustedes en todos sus países también. Hello. No creo que le gustan los videos a la señora. Pero
A mí me vale. Vamos a tomar este jugo de naranja. Sí, ella definitivamente está hablando de mí, pero es porque también hay muchos que no les gustan la cámara para nada. Wow, mira, hasta tiene una máquina para cerrar el jugo de naranja. Qué rico. Se ve delicioso. Vamos a ver cuánto cuesta. Yo creo que va a costar como algo como $2. Aquí sí es bastante caro la comida callejera, no como en los países latinos. A lo mejor ella es una loquita. ¿Quién sabe? Ya es mi turno. Mira, tiene naranjas, guavas. Aquí se come bastante el guava. No sé qué son estos, pero se ven ricos también. Están limpiando sus billetes. A lo mejor se mojaron. ¿Quién sabe? Pero algo que me interesa bastante es que aquí en los puestos callejeros la gente se usa uniforme también, como para su puestito. Usan uniforme y se ve bastante cool. Excuse me, can I have one orange juice? No me quiere atender, yo creo. Vamos a ver. Excuse me, can I get one orange juice? I don't know. Okay. Thank you. Y pues sí, yo creo que no me entendió para nada, pero quiero una. Ya llegaron más señoras para comer, mira, para tomarse una jugo. Ok, ¿tú sabes qué? Vamos a continuar. Mejor no esperamos, porque ese señor se puso a limpiar los billetes en vez de vender. Qué vaina más loca, ¿verdad? No puedo creer eso, te lo juro. La gente no quiere trabajar. Prefieren limpiar los billetes en vez que ganar más billetes. Díganme qué les pareció eso en los comentarios, porque eso era una locura para mí. Pero igual, vamos a continuar. Y pues sí, yo creo que ya voy a terminar este video, porque mira, ya viene la lluvia. Y pues tengo otros planes para hoy. Hoy voy a disfrutar mi día aquí. Me voy a ir a tomar un cafecito por ahí y ver en qué me meto, porque hay bastante cosas súper cool para hacer aquí en esta ciudad. Y mira cómo se ven los cafés. Aquí los cafés son súper lindos. Siempre tienen unas sillitas bien pequeñas afuera. Y me encanta sentarme a tomar un cafecito y comer la comida callejera en estas sillitas. Pero yo digo que hoy en la tarde grabo un video de comida callejera para ustedes, para que podamos compartir eso juntos. Pero sí, amigos, así nos vamos a despedir de este video. Qué triste que no podía tomar un jugo de naranja, pero a veces así es. No me entienden y se hacen los locos. Eso pasa
cualquier parte del mundo. Y también había veces en Venezuela, solo que no lo vieron ustedes, que salgo a grabar y la gente no te quieren atender porque tienes cámara y se hacen como sí, se hacen locos. Y pues sí, así terminamos este videito. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.